Cuando se escucharon los aplausos y todos los estudiantes ya habían disfrutado plenamente de la vista de los nuevos diplomas laminados, hubo una oferta que los egresados no pudieron rechazar, tentando su oferta temporal. ¿Y qué tal si vamos al río? Ya hay agua tibia, lo intenté, se puede decir que la temporada de baño está abierta. Este es Pasa. El más quisquilloso de ellos se ofreció a divertirse más. Más de una vez se había hecho amigo de la pregunta, ¿a qué renunciamos?, al público en el que se realizó el examen. Todos se mostraron amigables, aprobaron la oferta de su líder y Balaguer, y la brillante y colorida multitud de graduados de la Facultad de Finanzas y Economía de la universidad local corrió hacia la playa. Ruidoso y diverso. Además, había una gran cantidad de gente en la playa. El clima seco y caluroso que se ha establecido recientemente favoreció el hecho de que la gente intentaba descansar aquí, a la orilla del agua, donde hacía más fresco y más fresco. Además, el terraplén de la gran ciudad siempre ha sido un caleidoscopio de entretenimiento variado para todos los gustos y bolsillos. La compañía de estudiantes se organizó en una sala de chat de última generación, de la que se logró encontrar una gratuita. Rápidamente se cubrió la incómoda mesa, en la que, además de varios bocadillos sencillos del supermercado de red más cercano, también había botellas de alcohol del mismo origen. Era, en general, normal las reuniones de estudiantes, sobre todo desde que se celebró la ceremonia de graduación. Crió a una niña de una familia decente. No se trataba solo del trabajo de su vida y de su papel en la empresa. A Julia no le gustaba el alcohol, no fumaba, no caminaba en parejas y, en general, era una isla de sentido común y sabiduría entre sus amigos. Julia siempre se acostumbró a informar a sus padres y contarles dónde y cómo iban las cosas. Por lo general, los jóvenes que se consideran tales personas no estaban particularmente ansiosos por comunicarse con esas personas. Pero a la niña no le sorprendió este hecho, era sencilla de comunicarse y modesta. Ella siempre está dispuesta a ayudar a su prójimo y por eso tenía muchos amigos. Ahora Julia se sentía un poco fuera de su alcance, porque había alcohol en la mesa, y Alex, un tipo ruidoso y de manga larga, ya le servía alcohol en vasos de plástico a todos, incluida ella. La mamá y el papá de Julia nacieron a una edad bastante tardía, mucho más de 40 años, y por eso el orden en su casa siempre fue diferente al que enfrentaban sus compañeros. El alcohol es una categoría de cosas completamente prohibidas y hasta ahora Julia prácticamente no lo conocía. Bueno, solo si algo es débil, alcohólico y muy poco. Y luego le ofrecieron participar en lo que el padre caracterizó en pocas palabras como un borracho y prohibido en todos los sentidos, y la madre habló de manera mucho más crítica. Pero, lamentablemente, a la niña le faltaba la fuerza de ánimo. Simplemente tenía miedo de aparecer ante los ojos de un extraño, no así. Y por eso tomó valientemente en la mano un vaso con un olor a líquido no del todo agradable. Y pronto la vida no le pareció a Julia tan desinteresadamente llena de obligaciones, tareas, necesidades y deudas con sus seres queridos. Ahora quería disfrutar de la vida y cantar de felicidad. El tiempo pasó completamente desapercibido. Los chicos corrieron nuevamente al supermercado y trajeron otro alcohol, que rápidamente se volvió a derramar sobre los vasos. Julia ya estaba bien. Ella se rió del siguiente chiste no muy divertido del grupo, y debajo del banco estaban los incómodos zapatos con tachuelas, que a ella le parecían honestos. Después de que la segunda porción de alcohol fue bombeada exitosamente al estómago de los estudiantes de ayer y poco a poco comenzó a oscurecer afuera, se decidió nadar. Por supuesto, solo 2 de ellos fueron lo suficientemente valientes como para sumergirse en el agua, pero el resto también los apoyó. Julia y sus amigas se metieron en el agua de rodillas, con el mayor cuidado posible, sosteniendo el vestido en sus manos. El agua fresca fue tocada placenteramente por la desnuda Julia sintió que no era ella,
la que necesitaba y la que quería. Su corazón cantaba de alegría. De repente, la ciudad quedó completamente a oscuras. Aquí, en el terraplén, no era sólido. La oscuridad fue desgarrada por los destellos de las linternas, los faros de los coches, los teléfonos e incluso los fuegos artificiales. Por todas partes se oían muchas voces. En la oscuridad corrían chicas invisibles, sonaban las llamadas telefónicas, sonaba la música, en las palabras, un verdadero ambiente de fiesta. A Julia ya no le interesaba sentarse a la mesa de la sala de chat. Las conversaciones se volvieron algo monótonas y aburridas. Mucho más de ella eran las extensiones de la playa y el agua que chapoteaba a sus pies. Julia comprendió que nadie notaría su ausencia y se levantó silenciosamente. Sin ser vista por sus amigas, que discutían por algo importante, la niña cruzó la franja de arena y se acercó a la orilla del agua. Al principio estuvo al borde de la muerte, luego se arrodilló y luego tuvo la idea de ir aún más profundo. Por supuesto, era peligroso, pero los nervios de Julia lo eran y por eso le hacía cosquillas el deseo de hacer algo tan prohibido, que nunca antes se había permitido. Julia empezó a adentrarse más en el agua oscura, paso a paso, un poco más y más. Sin embargo, el sentido común se perdió en algún lugar en el momento en que la ola baja del río comenzó a superponerse a la parte inferior del vestido, dejó que se elevara más. Darse cuenta de que tal entretenimiento puede terminar no muy bien, y que el alcohol que se vertió apenas con fuerza y sin un deseo especial, tampoco es el mejor compañero de natación. Pero qué hermoso estaba en el río. La luna llena estaba tan cerca que parecía que se podía tocar con las manos. El reflejo del satélite desde la tierra en el agua negra del río temblaba y gemía. Los sonidos de la orilla volaron para escuchar a Julia como a través de una bruma. Se quedó un rato mirando toda esta belleza, y luego se dio cuenta de que sus pies en el agua ya se habían congelado y que después de los rayos del sol era necesario salir a la arena cálida. El intento de encontrar sus zapatos fue infructuoso. Además, los amigos de Julina, con quienes estaba tan feliz, se perdieron la ceremonia de graduación. En la besetka donde ella había estado había otra compañía. Por supuesto, allí se sorprendieron, de repente aparecieron invitados y sugirieron quedarse con ellos. Comenzaron a calmarse silenciosamente sobre ella, ya que estaba claro que la niña en principio no estaba sobria. Pero ella no estaba de buen humor. Necesitaba encontrar a sus amigos lo antes posible. Al darse cuenta de que podían llamarse por teléfono, Julia rápidamente sacó la cámara del bolso que colgaba de su hombro y lloró de frustración. Fue dado de alta por completo. Ese no es el problema. Julia se estremeció a lo largo de la orilla, mirando a su alrededor. ¿Dónde se supone que deben estar sus amigos? Debió haberse alejado demasiado de ellos por la orilla y luego por el agua. Lo más probable es que se puedan encontrar en algún otro mirador. Quizás tenga algo mal. El ruido del caminar llegaba a sus oídos con música y formando una cacofonía salvaje. Lo que más deseaba ahora era dormir. Si en ese momento a Julia le hubieran dado una cama, sin duda se habría acostado en ella. Se taparía con una manta y se entregaría al abrazo de Morfeo. Pero no necesitaba dormir, sino buscar por donde se había perdido toda aquella ruidosa compañía de estudios. ¿No podrían haber caído al suelo y haberse ido sin ella? ¿Podrían? Resultó que ella no tenía el dinero. Ella los abandonó descuidadamente cuando tiraron la olla para tomar algo. El transporte público no funciona, no se llaman taxis. Para no pagar. Tal vez era posible pedirle a alguien un número de teléfono, pero ella no recordaba el número. Julia deambuló por la orilla durante media hora. En la oscuridad, no era importante, estaba claro hacia dónde se dirigía. La niña estaba fundamentalmente asustada.
Sus piernas se debilitaron y, en algún momento, Julia comprendió que no podía ni quería ir a ningún lado. Quería sentarse al menos un par de minutos, para poder levantarse e ir a buscar a sus amigos. Julia cayó en el primer banco libre. Hubo un ruido en su cabeza y, a través de ese ruido, vio cómo la gente pasaba junto a ella. Alguien la miraba con interés, pero la mayoría de los transeúntes simplemente no le prestaban atención. Si no cierra los ojos ahora, al menos por un rato. La niña cerró los ojos e inmediatamente escupió. El alcohol era malo para su inusual cuerpo y Julia se controlaba sin importancia. Incluso le parecía que no se encontraba en el ruidoso terraplén de una gran ciudad, sino en su acogedor dormitorio. Julia, profundamente dormida, se tumbó inconscientemente en el banco en el que estaba sentada y se quedó dormida. Y no le importaba que alguien estuviera orinando, que estuviera durmiendo al lado de la cama, justo en el banco en medio de una ciudad ruidosa, o incluso reírse, señalando su dedo dormido. Julia dormía y nadie se atrevía a hacerla sentir así. Hubo silencio por todas partes. Sin embargo, la niña no tenía idea de lo que sucedía a su alrededor. No pudo liberarse del denso abrazo de Morfeo. Pero hizo mucho más frío y Julia se quedó helada en su dura cama de madera. En su sueño, acercaba las rodillas al vientre, se cubría los pies con una falda ligeramente mojada y se agarraba con las manos, inconscientemente, como si intentara salvar los restos de su propio calor. La bolsa fue empujada hacia la espalda de la niña, presionada contra su cuerpo contra el respaldo de madera del banco. Al parecer, ella también soñó con algo desagradable, pues el rostro de la niña expresaba sufrimiento. Ella se quedó helada y gimió. Al mismo tiempo, más allá del banco que le dio refugio a Julia esa noche, pasó un hombre alto, bien doblado, con una chaqueta negra y jeans. En sus manos, giró descuidadamente el costoso teléfono, que sonaba música sin sonido, y desde un lado, este hombre. Parecía un simple y despreocupado transeúnte, que se relaja en el ruidoso terraplén después de una semana ocupada. En realidad, fue casi así. Andrei simplemente salió a caminar para tomar aire fresco y ahora se quedó hasta el anochecer. Ahora iba a ir a casa, divertirse y descansar. El hombre no estaba inclinado a todo tipo de aventuras y aventuras. Cualquier compañía ruidosa. Prefería la comodidad y la soledad en su propio apartamento. La muchacha desnuda, tumbada sola en el banco, casi al borde del agua, llamó la atención de Andrei. El hombre miró a su alrededor esperando ver a sus compañeros, pero no notó a nadie. Extraño. Vestía de fiesta, elegante, como si se hubiera escapado de algún evento. Andrei percibió el fuerte y sensible olor del alcohol. Está todo claro aquí. La gentil e inocente madre Flor se enfrentó por primera vez a la cruel realidad y bebió demasiado. Quizás por primera vez en su vida. Y ahora yace aquí casi como una criatura sin sentido. Andrei imaginó perfectamente cómo podría terminar todo para la niña. ¡Ey, despierta! Despierta, ¿cómo estás ahí? Sacudió al extraño por el hombro y ahora estaba esperando una respuesta. Pero la respuesta no fue necesariamente cercana. Julia continuó durmiendo y no respondió a su intento de hacerla sentir. Andrei volvió a mirar a su alrededor y pensó mucho. Aquí la niña no espera nada bueno y no acude a la adivina. ¿Qué más podrían hacerle? No esa noche en el terraplén para permitirse dormir tan profundamente. Andrei hizo lo único que le dictaba la situación. Andrei no encontró los zapatos de un extraño cerca del banco. Bueno, se las arreglará de alguna manera. Se acercó a la niña y trató de despertarla por última vez. Más para limpiar la conciencia que en el cálculo del resultado real. Y luego fácilmente la agarré de la mano. La niña no pesaba mucho, pero era un inconveniente arrastrarla hasta el coche.
El bolso que colgaba de ella colgaba y le resultaba incómodo llevar a la niña. En ese momento, el hombre no pensó si estaba haciendo lo correcto o era mejor que la dejara donde estaba acostada. Bien podría ser que al día siguiente, en un informativo policial local, Andrei leyera algo que le molestara mucho. Porque decidió que sería mejor para todos, tanto para él como para la niña salvada en primer lugar. Se despertará por la mañana y podrá pensar en cómo proceder. Andrei ha vivido solo durante mucho tiempo. No, tenía chicas de vez en cuando, pero solo antes de que vivieran juntos, no tenían tiempo para conocerse. Por alguna razón no les agradaba, y eso sucedía con bastante frecuencia, y a él no le agradaban. Pero Andrei no se arrepintió. Tenía solo 29 años. ¿Qué años tenía? Todavía tendrá tiempo de encontrar un compañero de vida y formar una familia. Julia abrió los ojos y trató de recordar dónde estaba. Pero todo a su alrededor le resultaba desconocido. Un dormitorio absolutamente desconocido en una casa en la que definitivamente estaba por primera vez. Ropa de cama limpia y ella, aunque no demasiado vestida, se acuesta sobre ella con su vestido nada limpio. No hay nadie alrededor. Funciona tanto con TV como con radio. Me pregunto qué le pasa. Julia se sentó en la cama y repasó los recuerdos de la noche anterior. Entonces, al principio fueron a la playa con los meros. Allí bebió. Oh, probablemente por eso le duele tanto la cabeza y quiere beber. Tengo miedo de beber. Y después de que decidió darse un baño. No recuerda nada. Para encontrar al menos una persona e inmediatamente quedará claro quién de ellos. Caminó lentamente hacia la puerta de la habitación. Ahora definitivamente necesita encontrar un baño y luego, por supuesto, la cocina. Y beber. Definitivamente bebe. Preferiblemente mucho. Como si anoche se hubiera comido 3 toneladas de pescado salado. Es necesario, como señalaron ayer. Al oír el sonido de pasos en el pasillo, Andrei abrió la puerta de la cocina y salió al pasillo. Necesitas calmar a una chica que seguramente está en pánico. Y aún más. Se puso en el lugar de los extraños, despierta donde ella nunca estuvo y ahora adivina dónde estás en realidad. ¿Quién eres? Esta pregunta lo dejó en un callejón sin salida. Pero aún. Al estar en su propio apartamento, no siempre espera que los huéspedes hagan preguntas tan claras y tanta sospecha en los ojos. Y también con el llamado de la niña. Andrei tuvo que dedicar un par de minutos a explicarle a Julia quién es él y dónde está ella. La niña repetía solo que no recuerda el final de anoche, pero por supuesto, está muy agradecida a Andrei, quien la ayudó a evitar consecuencias desagradables. Mamá. De repente Julia gritó. No le dije a mamá que no volvería a casa a pasar la noche. ¿Dónde está mi teléfono? El teléfono fue encontrado en el bolso, tan desgastado como ayer, cuando Julia intentó llamar a sus amigas. Andrei le ofreció a su novia un cable de carga y, mientras la cámara estaba encendida, se sentaron a desayunar. Andrei vivía solo y le encantaba comer delicioso, por lo que no le quedaba más que hacer que aprender a cocinar. Esta mañana hizo tortillas con varios rellenos, las pasó por huevos y harina y las frió en una sartén. Y se limitó a una sola porción, sin olvidar anotar que le gustaba. Y, en general, un hombre en la cocina, en su opinión, era una especie de milagro. Ella creció en una familia tradicional, completamente patriarcal, donde papá trabajaba mucho y ganaba mucho, y mamá trabajaba. Lo que se llama Julia tomó el teléfono en sus manos e inmediatamente, tan pronto como la pantalla se encendió, se detuvo. Mamá se perdió 35, papá se perdió 17. Bueno, ahora definitivamente no puede hacerlo bien. Andrei, con una sonrisa, observó cómo se comporta la niña y cómo se preocupa.
Inmediatamente queda claro que la chica de la familia es decente y no caminante. Y como resultado terminó en el banco del terraplén. Mientras Julia hablaba por teléfono con su madre, que, según tengo entendido, es un hombre con un piso por teléfono, ya llamó a todas las morgues, hospitales y comisarías por una pareja con su padre. Él estaba mirando ella como invitada. Una chica no alta, modesta y tranquila. Sin trucos de caballero, educado, aparentemente un poco enamorado. Al final del cable, mamá está muy preocupada por su hija. Estaba preocupada, por eso estaba nerviosa. Esto es bueno. Desafortunadamente, cada vez más en el mundo moderno los niños se mantienen a sí mismos a través de la orina. Para el propio Andrei tampoco había nadie de quien preocuparse. Su madre murió, apenas cumplió 4 años y no necesitaba demasiado la orina. Sin embargo, durante 10 años, como no había orina, su padre también fue tras ella. Por eso Andrei vivía solo en un lujoso apartamento de 3 habitaciones. Renunció al segundo pequeño que ganó con sus propias manos. Era su reserva personal, su reserva discreta, que solo se gastaba en casos extremos. Aunque le alcanzaba para ganar un salario. El hombre trabajaba en una empresa bastante grande como líder de clase media. Y a pesar de su juventud, ya tenía 80 personas bajo su mando. Pero en su vida personal de alguna manera no todo salió bien. Tenía, por supuesto, chicas, pero no llegó a ninguna de ellas antes del eje. Por cierto, antes no notó el deseo de salvar a alguien en sí mismo. Y se arrepintió. De hecho, no desaparecer. De lo contrario, podría haber sucedido que su madre y su padre hubieran esperado su propia valla de una manera completamente innecesaria, no como podrían haberla encontrado después de la noche de fiesta en su casa. Bueno, Julia se decepcionó y presionó el botón para irse. Soy culpable de todos los pecados mortales. Y todo porque no llamé, no avisé, no regresé, etc. Andrei miró atentamente cómo estaba condenada y agachó la cabeza. Sí, una mamá preocupada, tuvo suerte. ¿Es esta la primera vez contigo? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Por supuesto, el primero, debajo es visible. Julia hizo una reverencia y le hizo una reverencia. ¿Y qué razón tuviste para salvarme y arrastrarme hacia mí? Por supuesto te estoy muy agradecido, no me malinterpretes. Pero en nuestra época, como comprenderéis, el acto no es trivial. Andrei sonrió ampliamente y se permitió relajarse. Le explicó a Julia que simplemente había hecho una buena acción, solo por el bien de todo, y que, de hecho, una bagatela así no merece gratitud. Julia miró su atuendo, que parecía muy sencillo. Acostarse en un banco no solo no contribuye a la conservación de un vestido bonito, sino que también se agachaba mientras dormía en la cama. Y el hecho de que el ligero traje de gasa fuera completamente inapropiado a plena luz del día y no dijera nada. Oh, atraparon a Julia, ¿y dónde están mis zapatos? ¿Usted no sabe? El hombre aseguró a la invitada que no sabía nada sobre el destino de los zapatos y que la encontró exactamente en la forma en que se encuentra ahora. Está bien, pensaré en algo. El invitado no estaba seguro. Llegaré a casa de alguna manera. No necesito zapatos en un taxi. Muchas gracias de todos modos. ¿Puedes prestarme algo de dinero? Andrei volvió a sonreír y se dio cuenta de que esta chica de pelo ligeramente rojizo y ojos verdes puede volver loco incluso a un cínico tan arraigado como él. Bueno, ¿qué tipo de taxi hay? Pudo llevarla a su casa en su coche. Especialmente porque estaba descalza. Dudo que los taxistas piensen en ella como algo. Pero, para su honor, ella no exigió nada ni insistió en nada. Al contrario, ella respondió a cada uno de sus ofrecimientos con sincero agradecimiento. ¿Qué decir?
el invitado de Andrei me gustaba cada vez más. Después del desayuno, Julia llamó para lavar los platos ella misma, pero el dueño de la casa simplemente dijo que en su departamento de soltero esto se hace en el lavavajillas. Julia incluso estaba molesta. Estaba claro que quería agradecer de alguna manera al hombre por su participación en su destino. El chico estaba sentado a la mesa tomando su café. Estaba interesado en observar a sus invitados. Le complacía escuchar su dulce charla, ver cómo sonreía graciosamente, con insatisfacción al contar el incidente de ayer. Se dio cuenta de que no quería dejarla ir. En su cabeza nació el pensamiento de que sería genial seguir conociendo a la chica. Cerca de la casa de Julia, el hombre al principio no encontraba palabras, y luego, habiendo cobrado coraje o descaro, sugirió: «Me gustaría mucho verte por la noche, ¿te negarías?». Incluso si Julia quisiera negarle a Andrei la oportunidad de verla por la noche, ¿que no convertiría esto en un sentimiento de gratitud? Aún así, este hombre la ayudó mucho. Julia no la alimentó con ilusiones sobre el futuro que le depararía en ese caso si seguía durmiendo dulcemente en el banco. Por lo tanto, ella sintió con una sonrisa amistosa y le ofreció a Andrei elegir un momento cómodo para él. No tenía absolutamente ningún plan para la semana. El hombre no pospuso el asunto por mucho tiempo y dijo que vendría a buscarla a las 7 de la tarde. Estaba muy influenciado por ella, pero estaba feliz de hablar con ella. Todos sus amigos ya se habían casado y solo él estaba solo todo el tiempo. No, debemos dejar esta mala práctica, vivir para nosotros mismos y tal vez empezar a disfrutar la vida con Julia. La velada en compañía de los demás transcurrió estupendamente. También era una chica con inteligencia y ambiciones. Andrei volvió a darse cuenta de que era fácil comunicarse con ella. Era capaz de guardar silencio cuando era necesario, y en ese caso, si era necesario demostrar su voluntad, lo hacía al instante. Nunca antes había tenido que encontrarse con gente así. No, ciertamente tenía hombres bastante inteligentes, pero todos eran estúpidos, como una rubia de anécdotas, que era repugnante. Julia no quería dar ninguna impresión sobre sí misma, era ella misma y eso era lo que le gustaba a Andrei. El joven no aguantó y en el acto le preguntó brevemente a Julia si tenía novio. Vale la pena decir lo feliz que estaba cuando resultó que no había nadie en el horizonte que pudiera compensarlo, porque felizmente le ofreció a Julia reunirse y recibió su consentimiento. La niña admitió que él también la impresionó con sus acciones. Aún así, no todos los que pasan junto a un chico se pondrán un cuchillo así en el sentido directo y figurado. Milla sonrió ante la mirada maliciosa del joven. Soy fácil y agradable contigo. Entonces, ¿por qué debería hacerlo? Y a partir de ese momento, se podría decir, no se separaron. Incluso cuando Andrei estaba en el trabajo y Julia en casa, los mensajes en el Messenger eran ávidos. Además, al enterarse de que su novia tiene un nuevo diploma y no tiene la más mínima perspectiva de un empleo exitoso, Andrei se puso nervioso y sugirió que Julia trabajara en su empresa. Sin embargo, no en su departamento, porque esto no estaba aprobado por la ética corporativa. Pero el salario era bastante atractivo y nadie habría hecho que la chica, la estudiante de ayer, se cayera del tejado con deberes laborales. Julia aceptó de inmediato una oferta tan deliciosa y así se volvieron aún más cercanos el uno del otro. La niña estaba encantada con la forma en que Andrei la cuidaba. Era una simple figura de hombre. Incluso los padres se alegraron cuando su hija les presentó a su caballero. Fue involuntario. Andrei la trajo del cine a última hora de la noche y se dirigió a la puerta. Pero mamá y papá insistieron en que Andrei viniera al menos por un corto tiempo. Para saludar. Y entró. Hacía mucho que quería visitar su casa, ver a la mamá de Julia. Después de todo,
No en vano dicen que por la madre de la niña puede saber qué hija estará en el futuro en matrimonio. Y también quería ver la relación de la niña con su padre, que también era bastante importante para él. Por supuesto, sería mejor hacerlo en un entorno diferente, no arrugado, solo saludar, pero no quería ofender a los padres de Julia con su negativa. Siempre estuvo preocupado por lo que otras personas pensarían o sentirían como resultado de sus acciones. Y fue esto lo que lo convirtió en un gran empleado, novio y amigo. Pronto, Julia y su novio tenían un círculo común de conocidos y ella logró ver que él era respetado y amado en la empresa. Ayudaba, aconsejaba y debía dinero, pero él mismo, a su vez, recibía lo mismo a cambio. En otras palabras, Andrei resultó ser de esa raza rara de personas que aman a todos y que también son amadas por todos. Sin embargo, era un poco flemático y predecible, pero Julia lo tomó ahora como una ventaja. Era confiable. La relación de Julia con Andrei duró 6 meses. El chico simplemente estaba encantado con la chica, a quien tuvo que conocer en condiciones tan inusuales. Además de todo lo demás, Julia resultó ser también ama de casa. A Andrei le gustó eso de su casa y de él mismo, ella misma está tratando de cuidarlo, como si fueran una pareja familiar y su apartamento fuera su acogedor nido. Decidió pedirle a su amada que se mudara a vivir con él. Y por la noche ambos compraron una propiedad especial, literalmente mágica. Julia no sabía nada sobre el rechazo en el momento en que vivía con Andrei, pero notó que era importante que su amado no cruzara la frontera y nunca exigiera nada, feliz y completamente como un niño, aceptando sus regalos. A partir de esto intentó tener cuidado 2 veces. Estaba contento de que todo esto le estuviera pasando a él personalmente. Los ingresos del hombre le permitían no ser tacaño, por lo que regalos y sorpresas llegaban a sus manos casi continuamente. Además, en materia de elección de placeres, Andrei mostró un enfoque sorprendentemente creativo. Siyulika, después de ver el anuncio en internet, dijo que cuando era niña soñaba con volar un globo aerostático. Después de un tiempo, por mucho que lo intentara, tuvo la oportunidad de probarse a sí misma en el papel de aeroplanista. Si Julia decía que hoy estaba cansada del trabajo, en lugar de preparar la cena, iban al restaurante de su elección. Andrei, que era bastante generoso por naturaleza, simplemente no veía límites con ella cuando se trataba de satisfacer las necesidades de su amada. Él, se podría decir, sin exagerar, Julia vivía y respiraba. Disfrutaba de estas relaciones y soñaba con que algún día se formarían. Pero Julia todavía no quería casarse. Aunque todas sus amigas le dijeron al unísono que no se puede extrañar a un hombre tan prometedor, ella pensó que lo que debería ser suyo no la abandonará, sobre todo porque Andrei no se quejó de lo que él podría poner en relación a algunos ultimátums. Criada en rigor y obediencia, ahora Julia sentía en su propia piel lo hermosa que es la vida sin prohibiciones constantes y quería disfrutar de este estado el mayor tiempo posible. Amaba sinceramente a Andrei, pero todavía no consideraba necesario atarse de pies y manos. En verano, los jóvenes iban a un centro turístico extranjero solo para descansar y relajarse. Y por su amado tiempo, que él pasaba disfrutando cada día gracias al destino por lo que encontró su felicidad. Los enamorados corrieron por las aguas azules de una pequeña y cálida bahía, se rieron como niños, comieron helado de chocolate en la orilla y en general se comportaron como personas absolutamente felices. Julia ya no recordaba cuando se reía tanto. Julia encontró un retraso en sí misma. No es que estuviera siguiendo con especial cuidado los problemas de su salud femenina, pero aún así fue una gran advertencia para ella. Ahora es completamente seguro que los niños no encajarán en los ambiciosos planes de una mujer joven. Ella sabía muy bien lo que quería. Construir una carrera y una vida para su propio placer. Ahora ella tiene todas las oportunidades para esto.
Y ella no quería sumergirse en gachas, raciones pero él no lo logró. La niña guardó un misterioso silencio y se alejó. Explicó su estado de ánimo con dolor de cabeza, un mal sueño o simplemente falta de humor. Andrei estaba muy molesto, tratando de encontrar la clave del estado de ánimo de Julia. Le ofreció las formas más impensables de descansar, solo que su novia volvería a sonreír. Para que Julia tuviera la oportunidad de desahogarse un poco, aceptó trabajar en que pasaría un par de días en casa, ya que no se encontraba bien. Además, el hombre se hizo cargo de toda la preparación y limpieza, creyendo que la mejor medicina de la repentina aparición de Chandri sería una demostración de su ardiente amor por ella. Julia se entregó cuando el retraso ya era de 6 días. Que no se esperan problemas en esta zona en un futuro próximo, y para ello fue necesario hacerse una prueba de embarazo. Aún así, Julia llegó a la farmacia y compró varias pruebas diferentes para obtener la respuesta de forma precisa y rápida. Con el corazón helado en el pecho, Julia llegó al lavadero y salió de allí al cabo de un cuarto de hora, brillando como una falsa alarma. No hay nada que deba temer. Al parecer, tuvo suerte, porque nada vuelve a amenazar el curso tranquilo de la vida. Y un pequeño fallo del ciclo femenino es un fenómeno normal tras el cambio climático. Ahora, en la relación entre Andrei y Julia, volvió la completa armonía. La niña volvía a ser linda y feliz con la vida, y el corazón de Andrei ardía de ternura cada vez que la veía o simplemente pensaba en ella. El chico no esperaba que, por su expresión clara, sus compañeros pudieran sentirse atraídos por la chica, que aparte de ella, no notó nada ni a nadie a su alrededor. Mientras tanto, la carrera de Andrei avanzaba, lenta pero no lentamente. Al principio se convirtió en director ejecutivo de la división y luego fue designado oficialmente para este puesto. Todos estaban muy orgullosos de ellos. Pero ninguno de los empleados de Andrei vio el momento en que el propietario de la empresa presentó a su equipo con una nueva calidad. Solo miraba a Julia, que estaba en la primera fila de la sala de conferencias y brillaba con orgullo. El joven tenía claro que algo había que resolver en su relación. No podía imaginar a ninguna otra chica a su lado. Por el resto de su vida, hasta que fuera lo suficientemente mayor. Por eso empezó a preguntarse por Julia, cómo ve ella la posibilidad de convertirse en su esposa. Si Julia pudiera ser honesta con el chico, le diría que no es el momento de hacer planes de largo alcance. Después de todo, están tan bien juntos, aquí y ahora, ¿por qué cambiar algo? Pero la niña ya ha estudiado a su amado lo suficiente como para comprenderlo. Andrei esperaba una respuesta completamente diferente. Por lo tanto, tuvo que cometer un pequeño error en su corazón y decir que ella se consideraba bastante lista para casarse. Andrei no se apresuró y hizo la propuesta de inmediato. Creía que este día simplemente debía permanecer en su memoria por el resto de su vida y, por lo tanto, necesitaba preparación. Y solo cuando el joven descubrió que podía cambiar su vida por completo, empezó a actuar. La oferta de la mano y el corazón de Andrei le hizo a Julia un restaurante de moda. Se arrodilló, como se supone ante el increíblemente feliz novio, y trajo su amada caja de terciopelo con un anillo dentro. Todos los demás visitantes del restaurante quedaron asombrados y entusiasmados porque su aspecto, y en definitiva, probablemente hermoso. Por supuesto, Julia aceptó la oferta que le hicieron de esta forma, e incluso logró mostrar su verdadero placer. La joven no pudo resolverlo por sí misma, porque todo está bien con su amado. ¿Por qué es tan difícil para el corazón? ¿Por qué no quiere separarse de su libertad? Habiendo decidido que todo esto es ficción, y de hecho necesita a Andrei para la felicidad, ella con preparación le extendió la mano, para que él pusiera un anillo con diamantes brillantes en su dedo delgado y elegante. La boda fue lujosa, una buena propuesta. Andrei se ocupó de que su amado no supiera nada sobre la negativa.
Todo lo que podría ofrecer a los recién casados una industria del entretenimiento en su solemne día estaba aquí. Julia se sintió como una reina con un lujoso vestido del diseño de bodas más famoso. Este atuendo fue hecho por Andrei debido a la frontera, aunque era muy posible moverse y muchas más opciones presupuestarias del vestido. Pero el joven repitió el mismo mantra. Vamos a casarnos de una vez por todas, que mi esposa sea la más hermosa en este día. Después de una lujosa boda, de la que todos los numerosos Yulkin y sus amigos habían estado hablando durante 2 semanas más, las jóvenes esposas volaron para descansar. Andrei quería tener un mes de miel que no estaba en el trabajo, como todos los demás, sino el más real, con recuerdos cálidos y hermosas impresiones. Julia sintió y vio que era amada y que esta persona, de toda su fuerza, quiere hacerla feliz. Fue un sentimiento lujoso, y en el amor de Andrei, la niña, literalmente se ahogó. El joven esposo llevó a Julia en sus manos, tanto en un sentido directo como figurativo, y ella respondió con su amor, ternura y gratitud. Poco después de regresar a la ciudad, Andrei comenzó a hablar sobre el hecho de que sería bueno para ellos convertirse en padres pronto. Julia aceptó tales aspiraciones con cortesía y en ningún caso argumentó en la audición, pero se decidió por sí misma por completo. Todavía no necesita hijos. Ella quiere ver el mundo, construir una carrera, realizarse en algún pasatiempo, y luego puede pensar en los niños. Sin embargo, Andrei aún no insistió. Ya entendía el personaje de su esposa perfectamente. Le tomó su tiempo pensar todo, pensarlo y sintonizar algo. Entonces consideró la mejor estrategia, no una interferencia, y solo esperando. Entonces ha pasado 1 año desde el registro del matrimonio, y después de él el segundo. Durante este tiempo, Julia ha avanzado significativamente en su carrera. Ahora trabajaron con Andrei en un departamento, a pesar del hecho de que dicha práctica en su organización no fue bienvenida, pero la gerencia notó que juntos lograron complementarse con éxito. Gracias a una cooperación tan maravillosa, amplió la red de empresas en las ciudades vecinas e incluso en la capital, y por lo tanto, de ahora en adelante, tanto Andrei como Julia viajaban periódicamente en viajes de negocios. A veces, Andrei insistió en que sería posible participar en la expansión de la familia, pero Julia era valiente y con entusiasmo, se zambulló con la cabeza en un proyecto, luego en otro, e incluso trató de conducir a varios a la vez. Estaba interesada en ver si podía manejarlo, y lo hizo. Esto hizo que la joven mujer experimentara una y otra vez, y ella era absolutamente incansable en el camino para construir su carrera. Y Andrei, él solo adoraba a su Julia y ni siquiera pensó que podía insistir en algo y exigirle algo. Él solo la obedeció y esperó un buen momento. Julia se decidió. En realidad, esto es lo que sucedió. Pero la razón de esto no es la apariencia repentina de una mujer joven, sino la conversación con su amiga. Ella dijo que todavía no quiere dar a luz a un marido tan grande en todas las relaciones. No le dé a luz, dale a luz a otro. Yulka, ¿cuántas mujeres ya te han quemado en esta simple verdad? No repita sus errores. Si Andrei quiere un hijo, entonces dale un hijo. Además, está listo para obtener una estrella del cielo para ti, está claro. Ni usted ni el niño necesitarán nada. Julia ha pensado durante mucho tiempo en el hecho de que realmente sacó accidentalmente un boleto de suerte en la lotería llamado Andrei's Husband. Él era perfecto. Era perfecto en todo. Por supuesto, a veces Julia estaba un poco molesta por su excesiva tierra y aburrimiento, pero en general fue lo mejor que podías obtener del destino. Solo todos los que conocía podían soñar con un hombre así. Julia pensó que no se sabía cuánto tiempo duraría este periodo de amor con gritos a los ojos de Andrei, cuando alguna de sus acciones despertó admiración y decidió.
Muchas mujeres dan a luz a los niños incluso en las peores condiciones, y el amigo dice la verdad. Ni ella, ni un bebé tan esperado y deseado para su esposo, aprenderán nada sobre las necesidades. Andrei reaccionó al deseo de su esposa, apenas con lágrimas en los ojos. Un padre que creció sin afecto materno, con un padre emocionalmente genial, soñó que le daría todo su amor a su propio hijo. Su amada esposa está lista para hacerle este magnífico regalo. En honor a este evento, Andrei invitó a Julia a un restaurante con música en vivo, y allí se sentaron hasta altas horas de la noche, mientras era hora de que se fueran a casa. Julia sostuvo en su mano un vaso de paredes delgadas con un costoso vino aromático y observó que el líquido ladrón se vierte en las paredes redondas. Él estaba diciendo algo, Fountain Planes, y ella le sonrió de servicio y se puso a sí misma pensando que ahora, por alguna razón, se sienten casi asco por él. Andrei tiene razón, tan lógica, tan consistente. Es ordenado y educado en el trabajo. Siempre está peinado, suave, afeitado y vestido sin ningún problema. Y ella, y está aburrida con él. Sí, tienes que admitir, francamente, al menos para ti, ella está aburrida de él. Pero fue llamado un niño triste. Si Andrei quiere un bebé, ella dará a luz a un bebé para él. Quizás este nuevo giro en su relación les ayudará a encontrar otro significado en el matrimonio. Porque ahora sus sentimientos la estaban asustando. A veces se despertó en medio de la noche con un mal sentimiento, el vacío en el pecho. Estaba mirando las luces fuera de la ventana desde un acogedor apartamento, y los pensamientos fuertes estaban deambulando en su cabeza. ¿Eso es todo? ¿Cuál es el punto de esta vida? Trabajo, hogar, toda la vida. En el trabajo, ella quería vivir, y en casa, todo es lo mismo todos los días. En tales momentos, las lágrimas rodaban por sus mejillas y quería estar sola, para salir de la tristeza. Los cónyuges se acercaron al plan del niño con plena responsabilidad. Julia dio las pruebas, pasó por los exámenes y pronto supo con certeza que no tenía una sola contraindicación para convertirse en madre antes. Pero ese no es el problema. Julia y Andrei esperaban la misma imagen durante todo el año. Al principio, la niña no se preocupó, por si bien podría afectar el comienzo. Tal vez es solo que simplemente cayeron estrellas en el cielo, o alguna otra razón insignificante y desconocida para que interfieran en el curso de los eventos. Pero pasó mes a mes, ya habían doblado durante un par de años y nuevamente nada. Vacío. Completamente vacío. 3 años en la constante espera del embarazo, pusieron a Julia más nerviosa que cualquier otra cosa. Llegó al punto de que una vez que vio a una madre joven con una silla de ruedas y lloró. Luego comenzó a ponerse a sí misma pensando que hay muchas mujeres embarazadas, nunca antes había notado esto. Ella misma se estaba dando vueltas e incluso imaginó que Andrei estaba empezando a mirarla. Aunque no fue así. El hombre todavía estaba tan encantado por su esposa e incluso pensó que no le permitía culparla de que el embarazo no llegue. Una vez que Yelena Patience explotó y ella se inscribió en una buena clínica para el famoso profesor. Era necesario establecer el motivo de tal estado. Ella ya cayó más de 30, y esto significaba que era peligroso arrastrar más tiempo. Sin embargo, los resultados de los exámenes fueron los mismos que hace unos años. Todo está bien. No hay una sola oportunidad de engancharse y luchar por la salud de Julia. El profesor en otra cita desde el fondo de su corazón recomendó a la mujer que llevara a su esposo a la cita, porque la razón de estos problemas puede ocultarse en Andrei. Pero Julia no sabía cómo acercarse a Andrei nuevamente con tal oferta. Él siempre hacía lo que ella quería de él. Julia pensó tanto que solo se miró a sí misma y no prestó atención a lo que estaba sucediendo. Un tipo alto,
delgado como el hombro, atado a pantalones de cuero negro y el mismo carbón de piel de chaqueta, decorado con remaches y anillos de metal, se acercó rápidamente a la niña. En realidad, no se dirigía a Julia, solo estaba caminando hacia ella, pero también sin mirar debajo de sus pies. Como resultado, dos jóvenes chocaron con el cruce de peatones casi cara a cara. Afortunadamente, Julia logró levantar las manos y proteger su rostro del golpe y se apoyó contra su pecho con las manos. Pero el extraño comenzó a comportarse de manera bastante agresiva. ¿A dónde vas, pollo? Mira a tu alrededor. Hay todo tipo de mujeres en las piernas torcidas. Los ojos en casa se olvidaron. Julia no estaba acostumbrada a ser hablada así. Levantó la cabeza con dignidad, pero no respondió nada sobre el hombre, que parecía igual. La joven llegó al estacionamiento, donde su propio auto la esperaba y se puso al volante. Por supuesto, hay diferentes encuentros en la vida, incluidos los desagradables. Pero para que un sinvergüenza caiga en su camino de vida, esto nunca antes sucedió. Aparentemente, fue solo suerte. En el espejo retrovisor, Julia observó cómo un joven lento alcanzó su propia motocicleta, de pie cerca, se sentó sobre ella y presionó el titular. La motocicleta se abrió como un bisonte herido. Aparentemente, el silenciador deportivo era necesario para un hombre por el estatus y voló hacia la carretera. Julia solo lo miró. Qué bueno es que no haya tales personas en su comunidad. Sin embargo, la vida mostró que la regla de nunca decir nunca se extiende en tales situaciones. Porque con un jamón de la calle, Julia tuvo que reunirse nuevamente. Por extraño que parezca, esto sucedió en el centro de la oficina, donde vino con los documentos. Los agentes de mostrador de su empresa alquilaron una habitación allí, y Julia era una invitada bastante frecuente. En el ascensor con motociclista, mientras bautizaba mentalmente al hombre, iban juntos. Julia no podía saber con certeza si él la reconocía, pero aún así su apariencia era notable, y ella, en el fondo de su cabello largo y remacha sobre ropa, parecía un simple ratón gris. Se paró en la pared del fondo, se apoyaba descuidadamente contra la puerta, y parecía estar pensando en algo propio. Pero en el momento en que el taxi se detuvo en el piso derecho y Julia fue a la salida, escuchó a sus espaldas, ¿esta vez los ojos de la casa no olvidaron? La joven de repente se dio la vuelta y se encontró con los ojos del hombre. Él sonrió. Sacando una hoja de papel de su carpeta, sacó los documentos de su mano, aparentemente regresando al ascensor. Ella ni siquiera dijo gracias. Parecía que esta situación lo estaba divirtiendo. Pero Julia no pudo evitar notar la belleza de la sonrisa de este hombre. Las puertas del ascensor se cerraron y la cabina con motociclista subió más, y ella todavía durante un tiempo tuvo la impresión. Pero oh, qué joven y atrevido joven. Las reuniones con motociclista, mientras Julia continuaba pensando en él, se volvieron regulares, todo en el mismo edificio de oficinas. Era una especie de ímpetu, ella no podía hacer nada consigo misma. Ella sintió que la vida estaba jugando con nuevos colores. Sintió ligereza en su cuerpo, interés en todos los días. La joven incluso encontró un trabajo específicamente allí, porque podía contar con ella, que sus ojos definitivamente la mirarán con una sonrisa. Y él dirá algo tan inusual y divertido, pero también sarcásticamente y audazmente. Incluso comenzó a disfrazarse a propósito en aquellos días en que iba allí. «¿Cómo hueles delicioso?», dijo su esposo, besando a Julia en el cuello y presionándola para sí misma, se estaba mezclando de su abrazo y por alguna razón imaginó que ahora no tenía conocimiento hasta el último toque de su esposo. Y eso desconocido para su hombre, salvaje y soltero. Solo debe ser muy apasionado e insoportable. Days pasó volando, y Julia todavía estaba buscando una razón para venir al centro de negocios y encontrar a un hombre allí.
Ahora se llevaban bien, todavía sin conocer los nombres de los demás. Además, se sonrieron el uno al otro ya bastante amables, e incluso como si con un afecto sincero. Y ella apenas contuvo el aliento cuando él lo trajo. Estaba interesado en ella de la misma manera que el esposo legal la alejó. Andrei era demasiado tranquilo y predecible, y en este hombre, como si estuviera enfurecido, estaba en un estado mental puro. Así fue como sucedió la reunión. Después de unas semanas de miradas tan silenciosas. Y si Julia hubiera dicho de antemano que era posible con ella no lo creería en absoluto. La joven simplemente bebió café en una pequeña cafetería en el primer piso, antes de sumergirse en la calidez y la comodidad de su propio auto, cuando, debido a su espalda, se escuchó una voz baja, ligeramente ronca y encantadora. «Hola, hermosa. ¿Qué tal sentarse juntos?» Julia no tuvo tiempo de pensar en qué decir en respuesta, ya que el motociclista se derrumbó en la silla junto a ella y con un golpe puso una taza de café sobre la mesa. Aparentemente, hizo todo de manera rápida, decisiva y fuerte. Se presentó de manera ceremonial, ¿y cómo se llama? Julia. Por alguna razón, una joven respondió de inmediato a su pregunta y sonrió por alguna razón. Un par de momentos bebieron una bebida silenciosa que se quemó, sintiendo los hombros del otro. Y luego Vitalik ofreció la misma voz retumbante, de la cual la cabeza de Julia estaba girando y sus rodillas temblaban. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Para ti o para mí? Julia apenas tomó un café, así como ese, directamente a la frente. Ella no esperaba tal rectitud de una persona cuyo nombre acababa de aprender. ¿Puede ella estar de acuerdo con él? Como si desde el lado, Julia escuchara su propia voz, oscura, un poco lenta, no creía que pudiera hablar como si fuera una vampirvedo de una mujer real, no una esposa modesta. ¿Y qué sugieres? Vitalik resultó ser un tipo con un montón de ideas interesantes y, por lo tanto, media hora después, la ropa de Julia ya estaba en el piso de su pequeña. Julia señaló que no habían sido limpiadas allí durante mucho tiempo, y la mano femenina no había estado allí durante mucho tiempo. Sobre la mesa, en el sofá, en el piso, las tazas de papel, el cartón, los paquetes de plástico de la comida preparada, las cajas de debajo de las pizzas y otros atributos de la vida feliz y solitaria estaban en todas partes. Y entre todo este esplendor, estaban con un hombre que ella no conocía en absoluto. Las últimas piezas de ropa fueron destrozadas con rasgaduras antes de que se usaran en éxtasis en ropa de cama no demasiado fresca. Un par de horas después, Julia puso su cabello en orden frente al espejo en el pasillo. ¿Cómo podría ir a ese lugar? Nunca más. Nunca más romperá el umbral de esta casa. Ella nunca más mantendrá el contacto con Vitalik y, por supuesto, nunca le permitirá hacerlo. Bueno, belleza, ¿dejarás tu teléfono? Vitalik, sin importarle incluso arrojar una toalla a las caderas, me acerqué a ella y le puse la mano sobre su cintura. Esperaré la próxima reunión. Y nuevamente, Julia por alguna razón no encontró las palabras para objetar a Vitali. Parecía haberse apoderado de su alma y su cuerpo. Tan seductor, tan impulsivo, tan poderoso. Se derritió de un pensamiento de que podía sentir nuevamente la acción de sus palabras sobre sí misma. Ella no pudo negarse en este pequeño placer. Esa noche fue reflexiva y no era demasiado amigable con Andrew. El esposo incluso sospechaba de la traviesa e intentó averiguar quién ofendió a su amada esposa. Y Julia, mientras tanto, como si no se refiriera a sí misma, notó sus deficiencias. ¡Qué pedante Andrew! No puede simplemente distraerse y no pensar en el hecho de que cada cuchara debe establecerse. Y este es su hábito de arreglar cortinas incluso después de que el viento las acaba de mover un poco. Es bueno cuando hay tal nivel de precisión. Pero ahora, Julia,
es increíblemente molesto. Y este hábito se trata de abrazarla, presionarla para sí misma y susurrar todo tipo de cosas estúpidas, cubrirse su rostro con su cuello. Bueno, ¿qué tipo de ternura? Un hombre debe ser como Vitalik. Pero antes de esta reunión no lo sabía. A partir de ese día, tuvieron muchos problemas con Vitali. Ahora Julia no podía vivir sin él por un minuto. Estaba constantemente atormentada por pensamientos sobre lo que Vitali estaba haciendo mientras estaba en el trabajo, o estaba retratando a la esposa ideal en casa con Andrei. La joven estaba ardiendo de pasión, esperando el momento en que se hundirá en el carro de los ojos de su amante y le dará todo. Sin sobras, hasta la última gota. Ella amaba tanto a Vitali, vivió y respiró para él. Andrei no pudo evitar reaccionar ante lo que le estaba sucediendo a su esposa. Trató de descubrir la causa de la alienación y la frialdad, pero falló. Julia solo se encerró con más fuerza. Le pareció impropia compartir una cama con otro hombre, no su motero favorito. Y la cercanía con su esposo se fue por el desagüe. Julia se convirtió en una extraña lejana. Incluso estaba disgustada al escuchar a Andrei. Y no soportar sus asquerosos y pegajosos besos y besos viscosos. Cuando se le ofreció otro viaje a la rama de la capital, la joven estaba inicialmente molesta con ella. ¿Cómo es eso? ¿No puede ver a su amada durante toda una semana? ¿Y cómo será Vitalik sin ella? ¿No comenzará algún tipo de intriga al lado, más joven, más hermosa? Pero luego, después de haber aprendido con más detalle el objetivo del asunto, Julia se inspiró en el espíritu. Allí, el trabajo es solo por un día. Lentamente regresará a la ciudad antes de lo necesario, y durante 6 días completos pasarán en el abrazo el uno del otro con Vitalik. Solo él y ella. Entonces la joven lo hizo. Tenía todos los documentos necesarios en el formulario en el lugar de la cita. Se subió al tren y, varias horas después, estaba acostada en los brazos de Vitalik en su ciudad natal. Además, ahora no necesitaba irse a casa. Andrei la esperó no antes de 6 días. Con un esposo legal, rara vez llamaba y hablaba muy rápido. Tengo prisa, estoy corriendo, no hay tiempo, volveré a casa y charlaré. Vitalik se convirtió en un mundo para Julia. Él le exigió algo imposible, y ella lo obedeció obedientemente. Todo lo que quería, Julia hizo con alegría. La niña se sorprendió por la idea de que tarde o temprano todavía necesitaría regresar a casa y a su esposa aburrida y cansada en todos los aspectos. Andrei fue atormentado por el hecho de que su esposa no estaba cerca. Felizmente saludaría a ella y a la capital, pero el trabajo exigió su presencia aquí en la ciudad. Estaba esperando sus llamadas como un maná celestial, e intentó llamar con más frecuencia. Aunque Julia a menudo estaba fuera de contacto, se explicó esto a sí mismo por algunas razones naturales. Una vez, cuando el hombre había terminado completamente con el anhelo, fue al departamento de joyas de la Univermaga Central, quería recoger un regalo real para su esposa. Según Andrei, se suponía que la sorpresa era un éxito. Y él la tira de un abrigo. ¿La esposa no estaría feliz por tal giro de los acontecimientos? Entonces Julia entenderá que estaba pensando en ella mientras ella estaba en la salida. Las sorpresas realmente llegaron a la fama. Pero, por desgracia, no para Julia, sino para el propio Andrei. Fue ese día que su esposa perdió su vigilancia, y el amante la persuadió para que saliera con él a la ciudad. Nadie nos verá y no nos reconocerá. Julia miró el reloj y decidió que en este momento Andrei probablemente ya estaba en casa, aburrido y feliz como siempre. ¿Y quieren vivir con Vitali? Se decidió subir a la motocicleta de Vitalik y viajar por la ciudad. Andrei vio todo con sus propios ojos. La motocicleta se detuvo justo enfrente de la ventana de la tienda, cuando el vendedor rápido,
ya estaba lleno de la magnífica belleza de la suspensión con una cadena. Como en un sueño, el hombre estaba vigilando a Julia. Una niña bien construida, que recuerda a su esposa, gentilmente se bajó de la motocicleta, se quitó el casco, se trenzó el cabello y se dio la vuelta. Era Julia. En algún tipo de locura, vio a través del vaso del escaparate. Aquí, su esposa tomó en su mano una taza de café de cartón de un puesto cercano. Besó los labios de un tipo viscoso al volante de un caballo de hierro. El corazón de Andrei estaba lleno de un dolor increíble. ¿Cómo es esto posible? Esto no puede ser. Al principio, Andrei pensó que estaba equivocado, mirando a la niña en los últimos rayos del sol. Distorsiona la percepción, no le sucede a nadie. Inmediatamente llamó a su esposa y observó por la ventana cómo Julia levantó la llamada telefónica y la arrojó. Estoy en el metro, hay un atasco de tráfico, no puedo oírte, te devolveré la llamada. Y luego se vuelve a su compañero, y ambos se ríen. Andrei, y en lugar de él, apareció uno nuevo. Julia regresó a tiempo, representando con éxito la alegría y la alegría de conocer a su esposo. Nunca me sentí como una maestra estricta frente a él, como una colegiala que era y que puedo decir. Pero en lugar de caer a los pies de su esposo y pedirle perdón por sus acciones, Julia decidió comenzar a empujar a Andrei. De hecho, ¿qué decidió mostrarle a su gane frente a ella? Todos estos años se sentó en silencio, ni siquiera la hierba, y de repente a los natives. Ella no perdonará esto. ¿Y a dónde irá de ella? Y no seas grosero conmigo aquí. ¿A quién saludar y quién no? Ella dijo que, al entrar en el dormitorio, se lo daré por el divorcio, entonces lo sabrá. ¿Y en general, me seguiste? Andrei parecía no haber escuchado su última pregunta. Él se inclinó sobre ella y gritó, apenas conteniéndose, para no gritar en toda su garganta, vamos. Y luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Desde ese mismo día, la vida de Julia cambió por completo. Si ella conocía a Andrei como cariñosa y gentil, ahora él le mostró al otro lado. Julia se dio cuenta de lo que había hecho y pensó mucho cómo arreglar la situación. En el alma de la mujer, todavía había esperanza de que el chantaje funcionaría, por lo que se fue con una extraña venganza para dar la voluntad. Sin embargo, tal posición de las cosas no detuvo a Andrei y realmente no trató de compensarlo. El hombre enfatizó que no la saca del apartamento. Aún no. Pero luego debería decidir dónde vivirá. Además, en la compañía, se le dijo a Julia que en el próximo mes comenzarán una reorganización planificada con una reducción del personal. Julia será eliminada del departamento. Los empleados son enviados a otro lugar. Pero debería encontrar otro lugar para trabajar de antemano. Julia ni siquiera dudaba de que fuera Andrei, quien se convirtió en un peso bastante pesado en la compañía durante los años de matrimonio. Andrei dejó de prestar atención a Julia, incluso estar en el mismo departamento con ella. Un día vino del trabajo y comenzó a recolectar cosas para un viaje de negocios. Hizo esto a menudo antes. Julia quería ayudarlo, pero él solo empujó sus manos de la gran maleta negra y terminó la asamblea él mismo. La joven miró por la ventana, mientras Andrei pone la maleta en la cajuela del auto. Una mujer estaba sentada en el asiento del pasajero delantero de su automóvil, era claramente visible. La propia Julia no sabía qué hacer. El corazón de la joven fue destrozada, y en sus oídos fue la conversación de ayer con su amante. Ayer le dijo a Vitalik la noticia de que llevaba a un bebé bajo su corazón. Ella está embarazada, pronto tendrán un hijo. Parecía que nada podría complacer a Julia más. De repente quedó embarazada, a pesar del hecho de que durante varios años no habían podido hacerlo con su esposo. Julia no dudó de que el niño fuera respondido.
Después de todo, no había dormido en la cama con Andrei durante mucho tiempo. Pero el amante le respondió inesperadamente. No te atrevas a enredarme en tu vientre. No te pedí niños. Vaya mejor limpio y luego nos comunicaremos más. No significa no. Soy un hombre libre, ¿por qué necesito hijos, especialmente de ustedes? Eras como un pollo estúpido y ella todavía los tiene. Pero este es nuestro hijo, Vitalik. La propia Julia no creía que tuviera que persuadir a su apasionado amante. ¿No está contento de que pronto se conviertan en padres? No, probablemente no entendía por qué se estaba negando. Pero entonces, apenas antes de que pueda encontrar un hombre más feliz en el mundo que Vitalik. Pero Vitalik entendió todo, porque lo repitió nuevamente, específicamente para que Julia no se alimente de ilusiones innecesarias. No te necesito a ti ni a tu bastardo, deshacerte de él, y luego venir, divertirme más de ellos, y si no, entonces hay muchas mujeres alrededor, y cada una será mía. Julia apenas contuvo sus lágrimas. Ni siquiera podía pensar que un hombre tan atento y apasionado podría ser un monstruo. Pero luego recordó su primera reunión, sus ojos odiosos cuando lo empujó. Ahora todo parecía natural. Se dio cuenta de que, si bien todo estaba de acuerdo con su plan, él era apasionado y la convenció. ¿Qué está pasando? El esposo expone su apartamento, el amante se niega a reconocer al niño, también expone su trabajo, sin siquiera dejarlo recoger el mes. Julia entendió que sus padres no la aceptarían. No criaron a su hija de tal manera que ella huiría de su esposo a extraños. Su padre reaccionó muy mal a esta noticia y ahora incluso no quería dejar que Julia fuera al umbral. Andrei se fue lejos. O fue de viaje de negocios o simplemente disfrutó la vida. Julia lo estaba mirando y comenzó a tratar de conseguir Vitalik. Pero el teléfono estaba apagado. Ella estaba ganando peso una y otra vez, pero con el mismo triste resultado. Entonces la joven decidió mudarse a un apartamento donde estaba tan intensamente feliz, pero, por desgracia, ya había personas completamente diferentes viviendo allí. Vitalik alquiló una casa y mudarse a otro lugar no fue difícil para él. Algo insinuó a Julia que incluso en el lugar de trabajo anterior tampoco encontraría un amante. Pero no había nada que hacer. Tenía que acostumbrarse a vivir en las circunstancias cambiantes. Además, ella pronto se enfermó. Julia fue torturada por una toxicosis. Pensó con horror, una vez más apoyándose en Drakovina, que si sucediera hace medio año, Andrei no sabría dónde ponerla. Todos los médicos de la ciudad estarían disponibles para ella. Y ahora ella misma se ve obligada a lidiar con sus problemas y a nadie le importa. Y la niña que lleva en su corazón está condenada a crecer sin un padre desde el nacimiento. Cuando Andrei se dio cuenta de que Julia estaba embarazada, caminó durante mucho tiempo y luego de repente le preguntó, por favor diga la verdad. Al menos una vez en tu vida. ¿Es este mi hijo? O lo formularé de manera diferente. Este puede ser mi hijo. Solo te pido que no mientas. Sobre todo, la joven quería decir la verdad. Este es el hijo de Vitalik, su amante. Pero ella entendió que en este caso su destino se decidiría en el menor tiempo. Y a ella no le gustó. Por lo tanto, ella se sacudió audazmente los hombros, como si dudara en respuesta, y dijo en voz baja que Andrei tuvo que tensar su audición para escuchar sus palabras. Andrei, no sé con certeza, realmente no lo sé. El hombre la miró en silencio por un tiempo, y luego dijo, con dificultad, reteniendo su desprecio. Una buena madre obtendrá un bebé, incluso si no sabe quién es su padre. Empaca tus cosas, de inmediato. No volverás a este apartamento mío, así que piensa bien lo que debes llevar contigo. Julia no sabía lo que Andrei tenía en mente,
pero el tono no apreciado que le habló con su insinuado que era mejor escucharlo. Porque de lo contrario todo será lo mismo, pero de mala manera. Por lo tanto, la joven, después de haber exhalado, fue al vestuario, que salió de los atuendos. Una vez que recordaba y no sabía dónde ponerlos. Andrei la trajo a un pequeño apartamento de una habitación, que también le pertenecía. Estos apartamentos no son una comparación con el gran apartamento de 3 habitaciones en el que solían vivir. Pero Julia estaba muy feliz por el cambio de la situación. Mientras vivas aquí, lo principal es que no te ensuciarás los ojos. Y luego pensaré en cómo resolver este problema. No dejaré que el niño, si él es mío, crezca en un vertedero, porque puedes estar allí muy pronto. Cuán dolorosa quería que Julia fuera este bebé realmente de Andrei. Pero, por desgracia, no hay tales milagros. Ella lo sabía perfectamente. La futura madre ya se ha calmado por el hecho de que está perdiendo todo en la vida y se ve obligada a comenzar desde cero, porque en un momento no pudo resistir y terminó en los brazos de Vitalik. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Como si en alguna otra vida, Julia ahora recuerda con nostalgia. El segundo mes pasó como una mujer joven vivía por separado de todos. Mamá a veces llamaba a su hija, pero lo hizo en secreto de su esposo. Padre no quería perdonar a su hija y su traición. Trató a su yerno con gran respeto, porque simplemente detuvo toda la comunicación con Julia. Este no puede ser mi hijo. Andrei apareció de repente, simplemente abriendo la puerta con su llave. Aquí están los documentos de la clínica. Pasé por todas las pruebas necesarias. Desafortunadamente, o afortunadamente, el diagnóstico que me darán no me dará la oportunidad de convertirme en padre incluso con la ayuda de la tecnología y Keopuasaxi. Entonces, ahora, como una excepción, al menos sabes con quién estás embarazada. Si usted, por supuesto, no dejó que Tania atraviese su cama a través de mí, todavía es un hombre medio dujano. Julia miró a Andrei y una verdadera tormenta se levantó en su alma. Después de todo, hubo momentos en que se derritió de uno de sus ojos. ¿Por qué no reacciona a las lágrimas en sus ojos ahora? ¿Por qué es tan despiadado? ¿Es que ella ya ha renunciado a él? ¿Es esta la razón para tratarla así? Sin embargo, Andrei no esperó. Hasta que Julia le contara todo lo que pensaba sobre sí misma. Decidí dejarte este apartamento. Quiero decir, lo transferiré a su hijo cuando nazca y recibiré un certificado de nacimiento. No quiero que traigas a un hombre nuevo aquí, y este bebé se saca de aquí. Entonces vivirás aquí, y que dinero no es mi problema. Pero ella no tuvo tiempo de agradecerle correctamente. El hombre se dio la vuelta y se fue. A Julia le quedaba mucho tiempo hasta que nació, por lo que comenzó a prepararse para la reunión con el bebé. Antes, no imaginaba que era la maternidad. No quería compartir con nadie, incluso con su propio hijo, el poder que tenía sobre Andrei. Ahora tenía que convertirse en madre y padre recién nacidos. Por eso se estaba preparando para este papel. Elegir cosas pequeñas, Julia se sorprendió por lo como una muñeca que son y qué tiernos sentimientos tienen. No podía imaginar que fuera tan agradable tener un hijo. Y cuando su futuro bebé, como decía su hija, se movió, Julia no sabía dónde guardar la alegría. Estos primeros movimientos inquebrantables despertaron en ella tanta ternura que estaba dispuesta a escucharlos día y noche. Andrei ya no mostraba su vida. Después de enterarse de la traición de su amada esposa y de la experiencia de la traición, volvió a encerrarse en sí mismo. No estaba contento con nada, e incluso la comunicación con sus compañeros le causaba un gran estrés. Por supuesto, el joven comprendió que no todas las mujeres son tan calculadoras y distantes como Julia. Pero aún así, todavía le resultaba demasiado doloroso. Andrei, por experiencia,
sabía que debería pasar un tiempo y podría volver a disfrutar de la vida. Bueno, que nunca tendría hijos, no escribiría nada aquí. El hombre planeaba vivir para sí mismo en los próximos años con seguridad y luego resolver este problema. Tal vez, si encuentra una compañera de vida digna, podrán utilizar los servicios de un donante, o esta mujer tendrá su propio bebé, que podrán criar juntos. O tal vez incluso traerán un bebé del orfanato, para que al menos alguien en esta vida se sienta un poco mejor. En otras palabras, si lo piensas, entonces se abrieron grandes perspectivas para Andrei. Sus amigos lo apoyaron con todas sus fuerzas. Tenía su trabajo favorito y, poco a poco, la carga comenzó a abandonar su alma. Lentamente, y pronto no quedó casi nada de esa terrible desesperación que encerró en su alma el día que Andrei vio a su esposa sentada en la motocicleta de otra persona. Por supuesto, las cicatrices que le dejaron en su corazón y en el alma de Julia aún no han llegado al final, pero aún así, ahora Andrei se sentía mucho mejor que antes. Ahora estaba abierto al mundo nuevamente. En el tiempo dado, Julia dio a luz a una niña completamente sana, a la que por alguna razón llamó Agata. Ella misma no sabía por qué le dio ese nombre a su hija, pero fue sin decir una palabra. Ahora toda la vida de la joven madre giraba en torno al bebé, y a ella realmente le gustaba. Agata creció como una bebé linda y tranquila. Sin embargo, a veces, en los momentos de ansiedad e incertidumbre, Julia pensaba que la chica la miraba con los ojos de Andrei. Pero inmediatamente ahuyentó de sí la sensación que surgió de la nada. Ahora sabía con certeza que en esa vida familiar feliz y próspera, no podría tener un milagro viviente tan pequeño, un hijo. Andrei, sin saberlo, ayudó increíblemente a Julia a compensar los acontecimientos de su vida y la consoló. El hecho de que no pudiera tener hijos convirtió al hombre en un compañero indeseado para Julia, que ya no podía pensar en sí misma sin una hija. Si lo piensas, no podía recordar a Andrei con malas palabras. El hombre cumplió su pedido, y este pequeño pero acogedor apartamento pasó a ser propiedad de Agata. Miró los pequeños dedos, besó las mejillas aterciopeladas, se abrazó y se apretó contra sí misma, y no se arrepintió de nada. ¿Quizás eso era lo correcto? Conocer a este Vitalik, quedar embarazada de él y convertirse en la madre de esta maravillosa creación en todas sus relaciones. Cada nuevo día, Julia recibía a su novia con una sonrisa y la amaba más que a nada en el mundo. Ella no necesitaba a nadie en el mundo entero excepto al niño.